Esta serie que han estado tratando en los últimos domingos, Viajando más ligero, es una serie que cautivó mi atención por el hecho de la temática que han estado tratando. La verdad es que fue interesante poder saber que la Biblia nos dice en Hebreos 12:1, que ha sido el pasaje que han usado de base, que nos debemos despojar de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y uno de los temas interesantes dentro de todo eso, de lo cual debemos despojarnos, es cómo poder nosotros ser libres de la condenación. Cómo poder ser libres de la condenación. Yo quisiera empezar contándoles una pequeña anécdota, la cual yo llamé un trauma para José Pablo. Recuerdo que estábamos muy felices y muy contentos de que iban a ser nuestra última hija, porque pues Leti dijo solo 3, suficiente con Michelle, con David y con José Pablo. No, le dije, pero fíjate que falta todavía una silla por llenar en la mesa. Y yo sí quiero un cuarto hijo. Pues yo no, que sí, que no. Finalmente Dios nos dio la bendición de que Leti quedara embarazada de Adriana. Llegó el momento en el que pues había que ir al Hospital Nacional. Y recuerdo que dentro de todas las carreras y todo, porque generalmente la fuente se rompe a medianoche, 2 de la mañana y no sé qué. Y como que Leti presentía esa noche que algo iba a pasar, se puso a hacer limpieza, se puso a arreglar, a dejar esto, a dejar acá. Y a la medianoche nos fuimos para el hospital. Y me dijo, solo te encargo a mis chiquitos, David y José Pablo. Bueno, al hospital y todo, y pues obviamente nació Adrián, etcétera. Ahí estaba en el hospital y yo me quedé a cargo de los pequeños. Pero llegó el momento en el que tenían hambre, especialmente José Pablo. José Pablo comía como no tenía idea, y sigue todavía. Y entonces me dijeron, papá, yo quiero pacha, por favor, yo quiero pacha. Con mucho gusto les dije, me pongo a hacer su pacha. La preparé, la hice calidad como les gustaba, se la di, pero perdí un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle es que se me olvidó ver la temperatura de la leche. Y se la di prácticamente, yo digo, hirviendo. Y como aquel era un poco dragoncito, agarra la pacha y se quemó. Yo recuerdo, mi mamá, y Leti obviamente en el hospital. Finalmente llegó, no tomó pacha todos esos días. Le digo, mi hijo, te hago pacha. No, muchas gracias, ¿verdad? En su lenguaje y todo. Y él quedó con un trauma porque lo quemé al darle una pacha hirviendo. Yo me sentía culpable y condenado por ello. Pablo me miraba, mi pacha, me quemaste, mi pacha. Y Leti, qué barbaridad, no pudiste ver. Y todo yo quemé. Y de alguna manera yo me sentía tan culpable de haber quemado a José Pablo por no tomar la temperatura de la pacha. Y según yo, pues eso se quedó ahí en el olvido. Pasaron los años, pero cada vez que se tenía la oportunidad, salía a memoria aquel glorioso día en el que yo le di una pacha hirviendo a Pablo. Y me regresaba, por decirlo de esa manera, un cierto sentimiento de culpabilidad, de que bárbaro, lo quemé, y que seguía ahí hasta que un día yo pensaba que tal vez era hora de que, mira, mijo, si te quemé, perdóname, sí, está bien, ¿verdad? Y sanamos eso. Todavía hace unos años me lo reclamó. ¿Qué te quiero decir con esa pequeña anécdota? Que hay situaciones que dejan huella y que si tú no las tratas bien, puedes seguirte sintiendo culpable de algo que hiciste. En este caso, yo me sentía mal de toda esta situación. En un momento no lo había entendido, dije, ya pasó. Pero al ver realmente que ocasioné algo que traumó a José Pablo,
eso me produjo un sentir de culpabilidad y me sentía re mal por eso. Aunque creo que es la primera vez que lo comparto así públicamente. Pero fue lo que vino a mi mente al pensar en cómo iniciar el mensaje de esta mañana. ¿Por qué razón? Porque de una u otra manera, no solo el ser humano, sino nosotros como hijos de Dios, pueden haber momentos en los que todavía estemos acarreando culpabilidad por haber hecho algo, un sentimiento de sentirnos condenados por algo que pasó, que se hizo y de lo cual pensamos que quizás Dios todavía no nos ha perdonado, y quizás de repente alguien te lo vuelve a recordar, quizás alguien lo vuelve a sacar a luz. ¿Te acordás cuando te encontrábamos allá en el tal salón, en la zona 5, en el Parque de la Industria, bailando y haciendo clavos, que no sé qué, así? Y te puedes volver a sentir golpeado, atacado quizás, porque la verdad es que este tema es tan interesante porque no abarca únicamente a aquellos que están sin Cristo. Vaya si no es complicado para los cristianos, hijos de Dios, entender que hay situaciones dentro de nuestro proceso de crecer hacia la madurez en los cuales podemos pecar y fallar, y necesitamos mantener una relación constante con Dios que nos permita arrepentirnos de todo aquello que aún dentro de nuestro proceso de crecimiento, desarrollo y búsqueda de la santidad y la perfección hasta que lleguemos a esa estatura de Cristo, necesitamos lidiar. Y muchos cristianos siguen batallando con la condenación o la culpa. Pecan, hacen algo, se arrepienten, pero hay algo que los condena, hay algo que los bloquea en su relación con Dios, hay algo que los limita. Gente se apaga, gente que iba muy bien en el Señor, pasa algo en sus vidas, pecan, pasa algo, y en lugar de volverse en restauración, se alejan de Dios o dejan de congregarse, o su relación con Dios ya no es la misma, porque hay un sentimiento de culpa, de condenación, de ataque que agobia el corazón. ¿Qué es la condenación? Entonces, la condenación yo lo pude resumir muy brevemente como un pensamiento de un juicio en contra de algo mal hecho, algo que está ahí, eso hizo mal, porque es un ataque, por decirlo de esa manera, que empieza en nuestro pensamiento. Es un juicio, dice esto, Dios no me va a perdonar por esto, y es una constante batalla en la mente. Mario Benavides, que ustedes conocen, de Verbo Ecuador, él dice, es un problema, una batalla en el corazón. Y cuando él menciona corazón, siempre hace esto en su cabeza, en el corazón. No, disculpe Mario, pero el corazón es aquí. No, dice, porque de acá empieza la voluntad. Por eso Dios nos llama a cambiar el corazón, la voluntad de hacer algo. Y es un pensamiento de juicio. Pero también la condenación es una idea permanente de un castigo que no vamos a poder evitar. En otras palabras, pero Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. No, a mí de plano Dios me va a castigar inevitablemente. Eso ya no es perdonado. Yo ya no voy a poder ser el mismo. Y entonces la condenación trae pensamientos de juicio y una idea de castigo que pensamos que se vuelve inevitable. Y por eso, por decirlo de esta manera, mortifica la vida de aquel que está sujeto a la condenación. Es bien tremenda esta parte, porque déjame decirte, cuando está esa batalla permanente, es increíble lo que las personas pueden vivir con un sentimiento de condenación. Es increíble. Lo que pasa es que a veces, como dice aquel refrán, caras vemos, pero corazones no sabemos. ¿Cómo está la persona? No sabemos. Nos vemos aquí tan bonitos, peinados, arreglados, peinado para aquí, peinado para allá, hecho aquí, más bigote, menos bigote, bien bonito, bien arreglado, su traje, su camisa, lo que se puso hoy, que mi collar, mi cadena. Pero quizás nadie va a entender cómo estás en tu corazón. Quizás viniste hoy y te alabaré, oh Señor. No, si yo no puedo alabar a Dios porque lo que he hecho, ¿cómo va a ser posible? Es tu amor que me sostiene, el que me da paz. Y que, sí, ¿verdad? Soy su hijo. No, siempre lo que a mí a Dios ni me quiere, yo estoy mal. Hay una batalla en el corazón.
Así que debemos tratar con esto. Y la verdad es que este tema me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué razón? Porque debemos entender algo. La verdad es que la serie se llama Viajando Más Ligero. Y cuando no tenemos cuidado de tratar con todas aquellas situaciones que nos pueden hacer sentir condenados, agobiados, con un juicio, con un pensamiento de quizás yo no voy a volver a salir de esto. Puede ser incluso que a la verdad ese peso, como leímos en Hebreos 12, te asedie, te agobie, te llene de tal carga en el corazón que piensas que no hay una salida. Y entonces te encuentras por la vida lleno de cargas, tal vez lleno de juicio, tal vez lleno de situaciones que no te permiten caminar con libertad, acarreando quizás culpas de hace muchos años, acarreando condenación, acarreando un montón de situaciones que hacen que tu caminar sea obviamente más pesado. Pero debemos entender que en medio de todo aquello, en medio quizás, ok, sí, pecó, pasó tal cosa, pero si no tratas con esa situación, se vuelve más pesada la carga. Tu caminar en la vida, tu caminar en el Señor se vuelve más pesada. ¿Qué pasa entonces? Debemos entender, no te vayas por favor, Señor, con cargas. Ahí estamos bien, gracias. Debemos entender algo: condenación versus convicción. Yo creo firmemente que la condenación siempre va a traer un estado de culpa, de juicio. ¿Sabes por qué? Porque se ignora la misericordia de Dios, se ignora la gracia de Dios, incluso aún después de pedir perdón. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Que si nos arrepentimos, que si confesamos nuestro pecado, Él va a perdonar nuestro pecado. Y estoy hablando de los que ya hemos puesto nuestra fe en Jesús. Porque yo creo que en algún momento todos hemos entendido que aquel que viene a Cristo, que pone su fe en Jesús y cree en Él como suficiente Salvador y lo hace Señor de su vida, la Biblia dice que todos sus pecados los echa al fondo de la mar y que nunca más se acuerda de ellos. Pero muchos siguen acarreando ese peso de pecado. No caminan en un cristianismo con libertad porque siguen acarreando toda esa condenación de lo que hicieron. Por eso el evangelio es locura, porque es increíble pensar cómo alguien puede ser perdonado de tantas situaciones y ahora ser declarado santo según la justicia de Dios, según lo que Dios hace en el creyente, ser puesto como una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron, y decir que ahora tiene libertad de tener comunión y relación con Dios. A muchos no les cabe eso en la mente y siguen acarreando condenación y culpa. Los cristianos que están por allí, quizás de repente el tecladista está allí y de repente no sabemos que maltrata a su mamá. Ay, ya, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y quizás Y le estoy hablando de situaciones bien complejas. Quizás grandes son, grandes son, grandes son. Y quizás por dentro, Dios ni me va a escuchar. Yo tratando a mi mamá de esa manera, yo le pedí perdón a Dios, pero Dios de plano que por eso va a traer juicio contra mí. De repente Leti cantando grandes son, y tal vez el Señor diciéndole cómo tratas a tu marido, qué bárbara, ya viste, que no sé qué, ¿verdad? Y entonces no teniendo la paz y la libertad de hacerlo. La condenación hace que ignoremos esa misericordia, esa gracia de Dios, aunque pidamos perdón. Pero cuando viene una verdadera convicción, como una acción del Espíritu Santo, yo creo que eso es algo muy importante. Eso hace que eso nos guía al arrepentimiento, nos vuelve a Dios y nunca va a traer amargura o destrucción. Así que en medio quizás
del pecado que puede agobiar, de la culpa que puedes cargar. Quizás andas cargando culpa, quizás andas cargando condenación de mucho tiempo, de muchos años. Entonces tienes que entender que cuando el Espíritu Santo trae una convicción clara a tu vida y entiendes que si te arrepentiste, que si le pediste perdón a Dios, no hay un juicio, la misericordia de Dios, la gracia de Dios te alcanza, entonces te empiezas a despojar de todo peso que te agobia y dejas todo eso allí. Y entonces puedes viajar más ligero, porque la única maleta que se tenía que haber llevado era esa, donde quizás van los planes, las promesas, todo lo que Dios tiene para tu vida. Y es que la Biblia dice que cuando Él venga, y ahí estaba hablando Jesús de que Él iba a enviar al Consolador, al Paráclitos. Él convencerá al mundo de pecado. Ahí ya deja esas cargas viejas. ¿Para qué te la vas a llevar otra vez? Y sabe que hay gente que un domingo en la mañana dice: Señor, te dejo todo, qué rico. Pero antes de salir, yo pienso que olvidé algo. Y vuelve a llevarse todo otra vez. Quieto, hombre. El Espíritu Santo es quien te convence de pecado, de justicia, de juicio. Te hace volver a Dios. Porque lejos, aunque te hace ver quizás aquello con lo que le fallaste a Dios, cuando te arrepientes, Él te hace saber también que no hay condenación. Él te hace saber también que hay reconciliación y comunión. La culpabilidad, la condenación, he llegado a entender dentro de todo lo que el material que leímos para este tema, que puede ser producto de dos situaciones. Número uno, no apropiarnos de la obra redentora de Jesús. No, a mí Dios ni me ama, yo no le intereso a Dios. Esa escritura de Apocalipsis 12:10 no tiene que ver nada con la frase que está ahí, pero la puse allí para que no se me olvide. Te voy a decir por qué. Porque esa escritura habla de Satanás como el acusador de los hermanos. ¿Y sabes qué pasa? Satanás trata de traer a tu mente y a tu corazón un entendimiento de que Él te sigue acusando. ¿Y cómo te sentís perdonado si lo que hiciste? Eso no, vos no merecías perdón. Tú no mereces perdón de nadie. Lo que hiciste nunca va a poder ser perdonado. Y entonces el diablo empieza a acusar, pero solo aquel que se ha apropiado de la obra redentora de Jesús, solo aquel que ha entendido que por esa convicción del Espíritu Santo se arrepiente y se reconcilia con Dios, viene, pasa su vida de tal manera que realmente se despoja de todo ello. Así que el primer gran problema es que muchos cristianos no se han apropiado de la obra completa de redención de Jesús. No han entendido que la salvación es integral, que el primer paso para ser hijo de Dios es poner mi fe en Jesús, pero que empieza un proceso de crecimiento, de desarrollo, donde Dios sigue puliendo, tratando con nuestra vida, enseñándonos a cómo combatir contra la vieja naturaleza, con el viejo hombre que sigue ahí viciado con todos sus problemas, con todo lo que trae, para que aprendamos a morir a nosotros mismos. Pero solo aquel que entiende que es hijo, que es hija de Dios, va a poder caminar de esa manera. Yo sí quiero decirte algo. Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que quizás acarreabas un gran peso que no te dejaba moverte, que quizás veniste y no podías ni siquiera decir: voy a levantar mis manos, ay, no puedo. Pero cuando ha venido redención, cuando ha venido perdón, yo no concibo. A mí no me dijeron nada. Yo no concibo cristianos
que no alaban y adoran a Dios. Mira, lastimosamente es el ejemplo más común que siempre hay. En X o Y deporte que te fascine, siempre lo celebras o lo celebramos. Una victoria, una derrota, si es una victoria, sí, va, y que dale, no sé qué, y no sé cuál, y un montón de cosas. Y me pregunto, ¿cómo es posible que hijos redimidos, que hijas redimidas no pueden saber que Dios quitó todo peso y que ahora tienes libertad de alabar y de bendecir a aquel que te rescató, aquel que te perdonó, aquel que te limpió? No sé si me entiendes. Ya no puedes vivir triste, acongojado. Debes entender que la obra de Jesús es completa, aunque esté el acusador de los hermanos. Pero el segundo problema es que en muchas ocasiones no nos perdonamos a nosotros mismos. Sí, pero Dios ya te perdonó. No, pero yo no puedo perdonar eso. Nunca me lo voy a perdonar. Nunca me voy a perdonar eso que hice. Y en Primera de Juan, si tú me acompañas en tu Biblia, hermano, no trajo su Biblia de papel. Me puedo sentir condenado. Estamos en un mundo cambiante, sí, pero la palabra sigue siendo la misma. Dice la palabra: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Tú te puedes reprender a ti mismo, yo me puedo reprender a mí mismo. Mi corazón me puede decir: vos no mereces perdón. Pero cuando entendemos que Dios está por encima de lo que yo pueda creer de mí, cuando yo debo entender lo que Él piensa de mí, lo que Él me dice a mí, entiendo que yo no puedo quedarme en una vida trayendo juicios sobre mi propia vida, porque un grave problema en la condenación es que generalmente el problema y la batalla es con uno mismo. Esa condenación, esa culpa. Así que, amados, dice también el versículo 21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amados hermanos, dos problemas entonces: no apropiarnos de la obra completa de Jesús. Segundo, no perdonarnos a nosotros mismos. Pero yo te haría una pregunta hoy: ¿por qué no nos perdonamos a nosotros mismos? ¿Por qué nos cuesta esa parte? Puede ser que pienses que necesites hacer algo para que Dios te perdone, y eso es creer en un perdón que está basado en obras. Muchos criticamos: es que lo pusieron a rezar 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías, y que fuera a hacer no sé qué. ¡Qué bárbaros! Pero quizás tú digas: de a partir de hoy, para que el Señor me perdone, no me voy a dejar de congregar, voy a ir todos los días a mi iglesia en el hogar y voy a meterme a zona infantil Timoteo a servir. Quizás esas son tus obras y piensas que con eso Dios te va a perdonar. Me voy a meter al CEF para que el Señor vea que yo sí quiero que Él me perdone. Cuidado con eso. Puede ser que no viene perdón a tu vida porque sigues pensando que tienes que hacer algo para ganarte el perdón de Dios, cuando la Biblia es clara que lo único que necesito es arrepentirme. Señor, pequé, te fallé, perdóname, limpiame, aquí estoy. Es entregar mi vida a Él y decir: aquí estoy, perdóname. Y creer convincentemente que el Señor sí me va a perdonar. Batallamos también con la incredulidad. Eso agobia al que no se perdona a sí mismo. Señor, no sé ni qué hacer, no sé cómo salir de esto, yo no creo que tú me saques. Peleamos con rendirnos emocionalmente a la culpa. Mucha gente se ha enfermado, mucha gente ha tenido una batalla emocional muy fuerte, porque se sigue sintiendo culpable y condenada por algo que hizo y que se siente no perdonado, y eso empieza a afectar hasta su salud.
¿Cuánto no hemos escuchado de eso por muchos años? Gente enferma porque sigue batallando con culpa, porque sigue batallando con situaciones en su vida. Hoy por hoy hemos entendido que Dios hizo al ser humano de tal manera que todo le afecta. No tenemos que hacer una separación cuerpo, alma, espíritu. Todo nuestro ser se involucra en todas nuestras decisiones. Y debemos entender, amados hermanos, que cuando batallamos con eso, si no lo tratamos, podemos aún rendirnos emocionalmente. Y ese estrés emocional afecta de una manera increíble. Algunos dicen: ¿para qué me voy a librar de eso si de todos modos voy a volver a pecar? Muchos siguen viviendo con una expectativa de volver a pecar. Escuche la oración de algunos: Señor, te pedimos hoy que bendiga nuestra vida. Y Señor, te pedimos perdón por todo pecado. Y pedimos perdón por los pecados que haremos esta semana, Jesús. En el nombre te pedimos. Mucha gente ora así. Preste atención. Vivimos con una expectativa de volver a pecar. Y muchos dicen: ¿cómo me voy a librar de algo si de todos modos lo voy a volver a hacer? Mire qué tremendo. Y la condenación de otros. Conocí el caso de un matrimonio hace buenos años, que quizás hace 20 años ellos se casaron porque la esposa ahora quedó embarazada. Y en aquellos tiempos complicados de la historia de nuestro ministerio, que somos de Verbo de muchos años, en el que queremos decirles: aquí tenemos, y parecía como que fuera todo, sí, súbanlo, tráiganlo, mochila y bolsa. La hermana bolsa quedó embarazada del hermano mochila y no puede ser eso. Así que todos, ¡sí! ¡Mátelo! ¿Verdad? Yo me ponía a pensar con este tema: qué bárbaros fuimos. Digo fuimos porque pues he estado involucrado en el servicio en la congregación, en Verbo, desde los 90s. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué hacemos? Que la gente señale. ¿Sabes cuál es la peor batalla de muchos por los cuales no se perdonan? Es increíble. Yo encontré a una hermana que 25 años después, ¿cuántos años después? Sigue diciendo: es que qué bárbara la hermana bolsa, ¿cómo se llevó a ese hermano? 25 años después no los ha perdonado y los sigue condenando y acusando. ¿Somos nosotros, y perdón que lo diga tan fuerte, somos nosotros similares a Satanás, que es el acusador? ¿O queremos ser como Jesucristo, que debemos ser restauradores? Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Si alguno peca, ¿verdad?, si alguno cae, restáurenle. ¿Con qué? Con amor. ¿Sabes qué necesita la gente en medio de su pecado y en medio de eso? El amor de Dios. Y muchos no salen de esa crisis de condenación porque quizás dicen: Dios ya me perdonó, pero se siguen sintiendo acusados y atacados por su familia en la fe. Cuando yo me casé con Leti, allá en el 90, en medio de unas buenas y unas malas decisiones que tomamos, alocadas, yo recuerdo
que caminando por las calles, a veces uno se encontraba con hermanos de la congregación y quizás el hermano tal vez estaba hablando con alguien y decía: mira, ya está la mesa de no sé qué. Pero como iba caminando, soy una lata, soy una desgracia, a mí nadie me perdona. Así me sentía. Es increíble como la condenación de otros hace que no salgas de ese sentimiento de culpa y de condena en tu propio corazón. Amados hermanos, debemos entender entonces que si no cuidamos y tratamos con esa condenación, eso trae efectos increíbles. Bloquea nuestra relación con Dios, no me hace acercarme a Dios, no me hace poder estar delante de Él, me hace sentirme culpable, sucio, me hace sentirme rechazado. Porque hay hermanos y hermanas que tristemente muchas veces, quizás de repente, vienen y dicen solo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, oro por ti, que el Señor te siga reprendiendo, que el Señor, porque qué mal has sido un mal padre, un mal hijo, un mal esposo, un mal alabante, y ¿sabes qué? Pero el Señor te reprenda. Ay, Dios mío, qué barbaridad. ¿Me entiendes? Y que no sé cuánto. Aún los hermanos van a orar por ti. Yo te bendigo, hermano, no sé qué, pero el Señor te reprende, no sé qué. Condenando. ¿Sabes qué necesitan muchos? Más que eso, quizás. ¿Sabes qué? Aquí estoy. Eso trae una convicción. Eso trae que alguien pueda, en lugar de sentir bloqueada su relación con Dios, un acercamiento. Pero cuando no tratas con la condenación, drena tu energía, te lleva a enfermarte. Quizás pudieras estar viviendo algo así. Pero la pregunta que queremos hacernos en esta mañana es entonces: ¿cómo nos libramos? ¿Cómo nos libramos de ese sentimiento de condenación? ¿Cómo nos libramos de ello? Amados hermanos, debemos afirmarnos siempre sobre las promesas y todo aquello que dice la Escritura. Romanos 8:1 dice: porque ninguna condenación hay. Si la Biblia lo dice, amados hermanos, a los que caminan, a los que están en Cristo, ninguna condenación hay. La Biblia dice también en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 3, de la siguiente manera: el que cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia también dice, les decía en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque hay un llamado de Dios a caminar en santidad, claro que sí, no conforme al Espíritu, pero no hay ninguna ¿qué? Condenación. Por eso es importante rechazar todo lo que el padre de mentiras, según Juan 8:44 nos dice, rechazar toda mentira del engañador, del mentiroso que es el diablo. Debemos entender que yo debo tratar con todo aquello del pasado. Quizás hoy pudo venir a tu mente o a tu corazón situaciones en las cuales quizás no te has puesto completamente en paz con Dios, o quizás pensabas que lo habías hecho, o quizás sigues acarreando esa culpa y esa condenación a tu vida por pecados pasados. Pero si tú y yo no tratamos con eso, si tú y yo no miramos hacia adelante, siguiendo el propósito de Dios, teniendo todo por basura, dice Filipenses, sigo caminando ¿hacia dónde? Hacia la meta.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero si yo no tengo esa claridad, si no me despojo de aquello que en el pasado pude haber sido afectado, voy a seguir acarreando tal culpa a mi corazón, que no voy a poder caminar ligeramente, que no voy a poder caminar con libertad. Amada familia Verbo, no es una doctrina fantasiosa esto. No necesita una mente brillante teológica para poder entenderla. Necesitas tener la fe y la certeza que cuando tratas con tu pasado, que cuando tratas con esa condenación, que cuando tratas con eso que te agobia, aún cuando tratas con aquellos pecados con los que todavía quizás estás caminando hasta hoy, porque quizás la condenación viene porque hay una práctica constante de pecado, y entonces no se despoja de todo ese peso de pecado, decía Hebreos 12:1. Si no se trata con eso, muchos siguen caminando en una completa condenación. Así que cuando yo me casé con Leti, la conocí en febrero, nos casamos en mayo. Primero me sentía condenado porque decían: 1 año máximo dura ese matrimonio, no más. Fuimos sentenciados desde antes. El próximo 4 de mayo, gracias, próximo, ¿verdad? Dios nos da la vida, vamos a celebrar 30 años de matrimonio. Bien. Ya tenemos nuestros años, pero ahí estamos, 30 años de matrimonio. Pero ¿sabes qué? Gente en ese tiempo nos rodeó con su amor. Gente se acercó, otros nos dieron la espalda. Yo diría un 95 contra un 5. Ese otro matrimonio que ahora sirven al Señor y todo. Pero me entristece que ellos siguen batallando todavía con la condenación de gente de hace 25 años. Qué triste. Qué triste. Yo me he involucrado en muchas actividades con jóvenes y siempre está el señalado. Ya está el retiro, sí, pero hay aguas con aquel hay que tenerlo, no sé cómo, el X, ¿verdad? Yo lo que hice siempre fue acercarme a los X para que tuvieran alguien con quien conversar, para que me dijeran: sí, fíjate otra vez que estoy pasando estos clavos, que no sé cuánto, ¿qué hago? Y el aprender a amarles, escucharles, porque para muchos eran desecho. Es triste pensar que muchos líderes desechan a muchos porque ya les pusieron una cruz y viven condenados, que no van a alcanzar un estándar, que no van a alcanzar un estilo de vida. Yo me sentí en muchas ocasiones de esa manera. Ahora es bonito pararse acá sin corbata, pero usted me contará hace unos años: ¡ay de aquel! Dios lo libre del fuego eterno si se paraba aquí sin corbata. Entonces entendimos que la condenación es un estado que no viene de Dios, que viene de la batalla del ser humano de sentirse aceptado,
amado, restaurado, y que simplemente se siente en ese momento rechazado. Y entendí que el mejor paso para librarse de la condenación es cuando te acercas al que verdaderamente te tienes que acercar. Por eso esta mañana, ya casi mediodía, y gracias por estos minutos que me dieron. Como bien decía Pamela y Estuardo, hoy se rompió un poco el protocolo, pero Dios sabe por qué. Porque, ¿qué te dice el Señor hoy? Y meditando para hoy, orando, y por eso convenimos en poder tomar la cena del Señor hasta este momento. Porque hasta tomar la cena del Señor en algún momento se volvió algo ligero y solo porque hay que hacerlo el primer domingo de cada mes. Bueno, hermano, sí, mi pan, mi jugo, sí, amén, sí, Jesús murió, amén, sí, gloria a Dios, amén, boom. Ay, qué bueno, porque venía en ayuno, por lo menos algo voy a comer. Otros piensan de esa manera. Pero ahora que está ya el pan y el jugo de uva listo, yo quiero llevarte esta mañana a un punto importante. Porque el apóstol Pablo dice algo tremendo. Hermanos, cuando pues se reúnan, se junten para comer del pan y tomar del vino, mire, entiendan una cosa dentro de todo lo que él dice en Corintios. Miren, están comiendo y bebiendo juicio para sí mismos. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es: miren, no tomen la cena del Señor apresurada y ligeramente. Pongan delante de Dios sus vidas. Evalúen cómo está su vida delante de Dios. Evaluemos. Así dice el apóstol Pablo: evalúen, miren cómo están. Pónganse en paz con Dios, pónganse a cuentas con Dios. Quizás has estado acarreando condenación o culpas, o hay un pecado que cíclico en tu vida del cual no sales, porque quizás piensas que nunca lo vas a hacer. Pero hoy vamos a tomar la cena del Señor con una convicción plena de por qué lo hacemos. Recordar el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo, anunciar su venida, pero también habla de comunión entre nosotros, sentarnos a la mesa, koinonía, común unión. Quizás tú eres alguien que no dice nada, pero solo está acusando acá, y eres el hermano o la hermanita acusadora de todos los que están acá. Quizás de eso tienes que pedirle perdón a Dios hoy. Quizás tú viniste hoy y quizás nadie conoce la batalla que estás librando, de culpa, de sentirte condenado por algo. A veces puede ser porque no hay pecado grande o pequeño, porque el pecado es pecado, pero puede ser algo fácil de resolver, pero se volvió tan grande en tu vida que te limitó. No tomemos la cena del Señor hoy a la ligera, amados hermanos, porque creo firmemente que lo que Dios quiere hacer para cerrar este tiempo es que al tomar la cena del Señor y previo a eso, verdaderamente tú le digas: Señor, aquí estoy. ¿Qué puedo esconderte? ¿Qué puedo ocultarte? Nada. Aquí está mi vida, Señor. Si hay algo en lo cual estoy caminando todavía que no te agrada, Señor, aquí está. Hoy te pido perdón y quiero despojarme de eso, Señor. Que me des la fuerza para batallar el día a día. Si hay algo que hice y de lo cual no me siento perdonado, Señor, dame hoy la paz de sentirme perdonado por ti, la convicción por el Espíritu Santo de que tú verdaderamente me perdonaste y quitas todo ese peso que me agobia.
Y si he sido insensible y no espiritual, como dice Gálatas, ustedes que son espirituales, restauren el amor a los hermanos. Y no he sido espiritual y lejos de ayudar a otros, he sido acusador o el que condena. Yo me quito eso, Señor, para ser el que lleva de tu amor, el que lleva palabras de vida, de restauración, de amor al que ha caído, Señor. Porque quizás yo sea la respuesta tuya para ese hermano, para esa hermana, para salir de su crisis.